Bienvenidos a Cadena Nacional. Estamos con ella, con una tremenda artista, vocalista de Psycho, la conoce usted, pero mucho más que eso, compositora, bueno, super mamá, cuidadora, además hay que decir, ahora es cuidadora también, como muchas mujeres en este país, como la mayoría de las mujeres en este país. Denise Malebrán, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias por esta invitación, qué bonita la presentación. ¿Como cuidadora? Sí, uno nunca se pone en esa posición. Pero es que eres cuidadora, además. Sí, bueno, yo creo que llega una etapa en la vida en que, lo hablábamos atrás en el backstage, en que uno no se prepara o en la vida no crees que vas a llegar el momento en que tus padres van a estar bajo tu cuidado. Como que uno no se imagina eso, porque para uno, en tu formación freudiana, tu padre finalmente es tu pilar, en quien tú basas todo, pero llega un momento en la vida en que se transforman también en tus nuevos hijos. Tú eres una vocalista de una banda de rock. Sí. Igual me impresionan tus zapatos, no lo asociaría a alguien de rockero. Oye, es que yo soy, bueno, los que me conocen... Me encantan. A mí yo amo los tacos. ¿Ya? Es pura chiva, porque no camino con tacos, me los pongo para las entrevistas nomás. Están nuevos, Ah, mira. ya, no camináis, por eso no... Ya, no podéis caminar con eso. Ah, perfecto. No, me refiero ya. a que yo me compro zapatos solo para las entrevistas. Y después me los saco y me pongo mis zapatos normales. Pero me encantan los tacos. Tengo un fetiche, yo creo, con el taco, pero me encanta. Y mientras más como estilizados sean... Mientras más puntuos, estiletos se llaman eso, sí, ¿no? Como mientras más puntuos te gustan más. Ya. Sí, toda la vida. ¿Pero eso los usas para el escenario? No, porque es muy delgadito el taco y me muevo mucho. Ah, o sea, realmente... Ocupo taco en vivo, siempre he ocupado tacos, sí, pero de un grosor un poco más estable, porque claro, yo igual salto, corro. Sí, necesito tener un poco más de estabilidad. Igual, por eso digo, parece medio que esté cortando la conversación, pero realmente tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que dices tú, ¿no? Con mis personalidades. No, pues con esos cruces en los cuales se van haciendo cada vez más curiosos, más inesperados, dolorosos algunos de estos, porque y partamos al tiro con el tema cuidadora, porque es algo que además me lo contaste con mucho cariño también. Sí. El tema de tu mamá fue tu cuidadora, ¿no? Claro, mi mamá fue mi cuidadora y terminé siendo yo su cuidadora también, porque terminó muy joven mi mamá en un estado de postración con una enfermedad. Así que terminó sus últimos años viviendo en mi casa con mis hijas, en una situación muy dolorosa para todos, porque ver a tu mamá extinguiéndose, ¿no? Como yéndose de a poco. Y murió finalmente el año 2015 de un accidente cerebrovascular, pero venía con una enfermedad de larga data, una paciente... Ah, ahí está mi viejita. Ahí está tu mamá. Sí. ¿Contigo? Bueno, conmigo, estamos en Los Vilos. Esa es mi tía Nelly, que la adoro, es como una de mis referentes más importantes. Ahí está mi madre conmigo. Bueno, ella me incentivó todo lo femenino que yo tengo. Yo siempre le echo la culpa a ella, porque mi mamá siempre estaba con los labios pintados, uñas pintadas, salía de taco, esa chaqueta de terciopelo, o sea, era lo más estilosa que te puedes imaginar, y yo creo que eso me marcó mucho a mí. Independiente de lo que a mí me gustara como de algo personal, cuando yo me he visto, siempre siento que tengo cosas de mi mamá. ¿Cachai? Como que algo me marcó para siempre. Que no le pasó a mi hermana, porque esto lo hemos conversado muchas veces. Mi hermana es súper hippie. Y siempre me dice, bueno, tu estilo, como que somos totalmente opuestas. Y a mí me gusta, no sé, pues el oro, la perla, una hueá muy rara. Y son todas de mi mamá, ¿cachai? Y le digo, no sé, pues a mí me gusta eso, o sea, no voy a pelear contra lo que me gusta. Puras mujeres te rodean, hablas de puras mujeres. Puras mujeres, igual sí. Es bien impresionante, porque tus hijas, tienes 3 hijas puras mujeres. Sí. Tu mi tía, hermana, mi tía, mi mamá, y mi tía también tuvo puras mujeres, fíjate, una cuestión muy rara. Y además de eso, tú siempre has sido como, de alguna manera, como la que ha llevado su casa, ¿no? Sí, eres como la jefa de hogar. Tú eres jefa de hogar. Sostenedora, que le dicen. Sostenedora y jefa de hogar. Sí, mira, ¿no? me tocó por circunstancias que no voy a estar acá dando la lata, pero me tocó criar a mis hijas de una manera distinta. Yo no, porque mis hijas tienen papá, digamos, pero no las crié con un padre dentro de la casa. En el fondo tienen su papá, llevar una relación con su padre paralela a la vida diaria, a lo cotidiano que es la casa. Así que me tocó una forma distinta de criar, pero yo siempre lo reconozco. No es que porque hay otros casos, ¿no?, donde mujeres han criado a sus hijas solas. Sí. No, yo no las crié sola, pero las crié en mi casa, o sea, viviendo sola con mis hijas.
Ahora, cuéntame un poco, tu relación con tu mamá, una relación que siempre fue cercana, ¿no? Ella fue importante en tu infancia, en tu niñez. ¿Y a qué te refieres con cercana, con amorosa? Bueno, ella era la que, no sé, la que paraba la olla o la que estaba más bien en el día a día. ¿Cómo era tu relación? Mi mamá fue una mujer excepcional en términos de lo que representaba ser mujer en esos años. Una excelente dueña de casa, la casa impecable, cocinaba increíble, nuestra ropa planchada impecable. Toda esta formación muy anticuada de lo que era ser mujer. Y cuando se separan con mi papá, asumió obviamente el rol completo, pues, se quedó a cargo de la casa. Yo no sé cómo lo hacía, siempre me pregunto cómo vivíamos en el fondo, cómo comíamos, cómo salíamos, porque tampoco es que cambió tanto nuestra vida. Aprendió a manejar, siempre lo cuento, después que se separó a mi papá. Y mi mamá era folclorista, entonces mi mamá siempre estaba ahorrando sus pesitos para hacerse sus trajes, ¿cachai? Para poder actuar y presentarse, hizo giras fuera del país. Era una mujer muy, muy, muy sorprendente. A pesar que la salud no la ayudó, yo creo que hizo todo lo que quería hacer y eso fue para mí un camino, porque me demostró que si ella lo pudo hacer separada, con 2 hijas, yo también podía hacerlo. ¿Pero vivía de ser folclorista? No. No era eso lo que paraba la olla. No, eso lo hacía como porque le gustaba hacerlo, digamos. De folclorista no ganaba nada, todo lo contrario. Ellos como agrupaciones invertían. Y claro, te llevan, por ejemplo, cuando tú haces música tradicional, pasa que hay mucho interés internacional de poder tener bandas o conjuntos, mucho más que algo que hago yo, por ejemplo. Como que en el fondo es interesante para distintos países tener, ese es mi bautizo. Y mi mamá cosía, entonces toda la ropa que ustedes ven me la hacía mi mamá. Pero tu mamá, pero entonces tú escuchaste cueca hasta... Todos los días de mi vida. ¿Todos los días de tu vida? No como la gente que normalmente lo hace en septiembre, todos los días de mi vida. Escuchaba cueca y tonada. Qué linda tu mamá. Preciosa, guapísima. Pero tú, perdona, ¿ustedes se levantaban con cueca? Todos los días. Y mira, pues mi mamá era súper estricta, entonces yo, por ejemplo, para poder hacer cosas, yo tenía que ganarme los permisos. Totalmente opuesto a como uno cría a los cabros hoy en día. Entonces, yo me tenía que levantar, por ejemplo, el sábado para ir a teatro, ni siquiera algo muy loco. Para ir a teatro, tenía que levantarme a hacer cosas. Entonces, el domingo, que era el único día que en realidad me podía levantar tarde, no me levantaba tarde porque mi mamá ponía cueca, 8:30 de la mañana, todos zapateando, así que no me dejaba dormir hasta tarde, digamos, nunca. ¿Era una radio que escuchaban puntualmente? Sí, San Bernardo, o ponía cassette, pues en esa época era full cassette. ¿Ustedes eran de San Bernardo? No, yo viví en Gran Avenida, pero estudiaba en San Bernardo. Entonces, toda mi adolescencia, juventud la hice entre Gran Avenida y San Bernardo. Ahora, y aquí entra como tu nuevo hijo, que no es un hijo, porque tú le pusiste hijo en algún momento, que es tu papá. ¿Quién era tu papá cuando tú eras niña? No quién es hoy. ¿Quién era tu papá cuando tú eras niña? Mi papá era policía, por tanto era un hombre muy fuerte para la imagen que uno tiene como niña, ¿no? ¿Policía qué es? ¿Carabinero? No, PDI. Antes no era PDI, pues se llamaba Policía de Investigaciones. Antes era tira, se les decía. Rati, tira. Se les decían tira, ¿no? Claro, Rati, eso, ¿no? Ahí está mi papá, pues. En esa, pero pinta de policía. Sí, porque el bigote policía tiene mi papá. Bueno, ahí estamos los 3. Yo tengo harta diferencia con mi hermana, entonces fui como hija única hasta grande. Entonces todas esas fotos, tengo muchas fotos los 3 solos, no porque quiero ignorar a mi hermana, es porque no estaba todavía en esas fotos. Pero fuimos una familia de 4 muchos años, hasta que se separan mis padres. Pero mi papá era un hombre muy trabajador. Eso es como lo que siempre tengo que como rescatar de él, porque la verdad es que yo tuve todo, o sea, de todo. Cuando yo cuento, ponte tú, mi infancia con otras personas que tuvieron la suerte de vivir, no sé, en otro estrato social, ellos se sorprenden que en realidad yo tenía la misma vida, digamos, veraneaba casi 3 meses, tenía auto, siempre manejaba plata, y eso era todo gracias a mi papá, porque mi papá en realidad era muy trabajador, siempre fue como súper busquilla. Antes de ser PDI fue boxeador, compitió a niveles así nacional, salía en la tele, así como compitiendo como boxeador, fue siempre comerciante, entonces siempre mantuvo negocios paralelos a lo que hizo después como policía. Pero este señor no lo veía. Cortamos contacto cuando se separaron, pero yo ya estaba grande. Yo tenía 16 años cuando se separaron mis papás. Creo que fue una de las etapas, o sea, fue de las cosas más duras que me tocó vivir, porque él era muy importante en mi vida. Y de ahí comenzamos una relación bien difícil, durante muchos años, de tiraje, de ida, venida, un poco también influenciado por la vida que él finalmente llevó con su segunda familia, ¿cachai? A veces no todas las parejas y no todas las personas tienen la generosidad
para incluir o formar parte de una familia ampliada, ¿cierto? Aceptar hijos que vienen de antes o familias de antes. Y eso para mí también fue trascendental porque fue la forma también en que yo entendí que yo iba a hacer mi vida, que iba a ser distinta. O sea, mi ex forma parte de mi vida, los papás de mi hija son parte de mi familia. O sea, yo no se me ocurriría, o a una pareja, el fondo decirle no, no podéis compartir con tu hijo. ¿Qué es eso? O sea, yo creo que lo que viví como hija con él también me marcó para la vida. Muy raro eso, ¿no? Pero pasa mucho. ¿Tú no conoces esa historia de mujeres que no dejan que la pareja vea a los hijos de antes o hace el quiebre, ¿no? Ojalá que no existieran. Yo, lamentablemente, conozco muchos casos. No es el bueno, único. te tocó padecerlo, po. Me tocó padecerlo y aparte creo que es muy triste para la familia completa, porque sobre todo cuando hay niños, pues yo tengo hermanos, tengo hartos hermanos. ¿Cuántos hermanos? Muchos. Pero 7, 8, 10. No. Tengo mi hermana que es de mi mamá y mi papá tuvo 3 hijos más con... pero no es tanto, sí, ya pensé que eran más, 10, yo me imaginé 10, así dije. y claro, me hubiese encantado poder tener una relación más cercana con mi hermano, de hermanos, ¿cachai? No la tuvimos. Ahora, cuando tú eras niña, ¿este papá existía, tu papá existía, sí, o también era un personaje lejano? Porque tu familia era, o sea, me imagino que ser policía de investigaciones igual era como alguien que inspiraba respeto, sí. ¿o no? Sí, ¿O era cercano? Y en una época difícil, digamos, porque estamos hablando de plena dictadura. No, era un papá que yo me acerqué a él en ámbitos que nos gustaban. Por ejemplo, íbamos mucho al cine. Entonces, ¿cuándo eran chicas? Cuando tú era eras chica. Sí. Yo iba sola al cine con mi papá. Bueno, mi hermana, como te digo, nació después. Buenos para comer. Entonces teníamos cosas que nos unían y que hasta el día de hoy nos unen, que era el arte y la comida, porque somos buenos para comer los dos. Y, por ejemplo, mi papá, yo creo que fue el primero que me acercó a la música anglo, porque mi mamá escuchaba pura música en español. Entonces mi papá fue ese fue el primer auto que tuvimos. Oh, qué bonita esa foto. ¿Eso es un Cinca o no? Un Cinca. Ahí fui reina. ¿Viste? Todavía vamos a ser reina. Así que con mi papá teníamos esa cosa en común. Sí, era un padre bien ausente como eran los padres antes. Sí, o sea, antes los papás no compartían. Esa profesora, yo no tengo idea cómo se llama, pero siempre me acuerdo de ella. Era un padre como los padres de antes, que no educaban, que eran padres sostenedores. Pero no eran padres que estuvieran cambiando pañales, ni... Ahora sí, siempre lo reconozco y se lo cuento a todo el mundo, yo no sé cómo lo hacía mi papá. Mi papá era de esos papás que te llevaba a todas partes. O sea, yo hacía tenis, me llevaba a tenis. Hacía bowling, me llevaba al bowling, me llevaba a patinaje. Y yo, ¿cómo Cresta lo hacía? A mí me cuesta un mundo como coordinarme en la vida para poder llevar a tus hijos a la actividad extraprogramática. Y eso lo hacía él, no mi mamá, porque mi mamá era una mujer de su casa. De su casa, Estaba siempre como haciendo las cosas, ¿cachai? Como tenía todo impecable. Y mi papá era el que se hacía el tiempo para irme a buscar al colegio, me llevaba para allá, para acá, qué sé yo. Además, ¿tú tuviste algún quiebre que tiene que ver político con él? Porque también le he preguntado con respecto a qué lo que era ser parte de la policía de investigaciones, el golpe, la violación de los derechos humanos. ¿Han hablado ese tema? Sí, por supuesto, porque mi papá siempre fue opositor a la dictadura, entonces yo supe todo lo que ocurría por él. O sea... ¿Cómo, por ejemplo? A ver, algo que te haya contado. De las cosas más impactantes de los montajes, cuando ponte tú decían hubo un enfrentamiento en tal lugar y él llegaba y él sabía que eso no era un enfrentamiento, que habían puesto los cuerpos ahí, que era mentira. Entonces eso... Bueno, estaba la CNI en esa época, ellos sabían con quién trabajar y con quién no trabajar, en el fondo, tenían sus aliados. Entonces, cuando ellos llegaban, él y otros colegas, muchos, sabían que tenían que irse nomás, no podían involucrarse. Entonces, eso igual yo creo que una división bien fuerte en las ramas de las Fuerzas Armadas, los que estaban a favor y los que estaban en contra. ¿Y él te habló de eso cuando tú tenías qué edad? ¿De grande hablaste de eso? ¿De chica te hablaba? No, de chica, de los 12 años. Yo creo que esto se abre cuando empieza a gestarse el plebiscito del sí y el no. Y eso para mí fue determinante. O sea, marcó mi vida la política, porque justo me pillé en una edad en que uno está buscando ideales, en qué creer, en qué apasionarse, y viene el sí y el no, y viene la primera elección, y yo creo que eso me rayó. Por eso me gusta tanto la política, como que para mí fue como enfrascarme en una historia de vida, de dónde estás tú, cómo tú puedes generar el cambio. Para mí mis grandes ídolas eran ellos. Yo como que miraba la tele, veía al agua y decía,
Así como, era mi ídolo, ¿cachai? Entonces, Pero como, tú tenías un papá como policía de investigaciones, pero la gente creía, me imagino, que al tener un papá policía, inmediatamente uno decía... son de derecha. Obvio, No, no, no. violación de derechos humanos, Claro. no sé, ¿me entendió? O sea, ¿cómo de alguna Bueno, manera...? yo creo que eso es parte de la ignorancia que también se jugó durante la dictadura, po, de creer que todas las personas que formaban parte de las Fuerzas Armadas eran de gobierno. Eso por supuesto que no era así. Había mucha gente que no lo era. Sí existe una tendencia de familias de uniformados que apoyaron el golpe de Estado, pero eso yo, por lo menos lo que yo viví, no. Mira, mi abuelo paterno era carabinero y mi abuela era comunista. Entonces yo creo que de ahí un poco mi árbol genealógico tira estas ramas de capacidad que tengo yo para tolerar todo, o sea, para entender que independiente de dónde estés, tú tienes la posibilidad de escuchar y sentarte a debatir sobre cualquier cosa. O sea, Pinochet, esto sí que es una primicia, nunca lo he contado. Pinochet pasó en el norte viviendo en la casa de mi abuela paterna, porque mi bisabuelo era su superior. Entonces él vivió mucho tiempo en la casa de mi abuela Nelly. Entonces creo que mi familia siempre estuvo ligada a las Fuerzas Armadas y de orden, pero siempre fue de izquierda. O por lo menos, no sé, no quiero faltar el respeto a ningún familiar mío, capaz que alguien de derecha, no tengo idea, pero por lo menos mi cercanía con mi núcleo más cercano eran todos de izquierda. ¿Te sientes parte de la familia militar cuando hablan de eso? ¿Cuando dicen? No, de la familia militar no, porque... ¿Eso es decir de derecha para ti? No, porque en el fondo... ¿O de la familia uniformada? ¿Eso es una connotación? Yo creo que te determina, sí, en la infancia, el que tú formes parte de algo que, bueno, sobre todo en el momento histórico que estamos viviendo... Por supuesto, estamos hablando... no era bien visto, ¿cierto? Era algo como un poquito como... No era algo que en el fondo personas más progresistas o quienes estaban luchando contra la dictadura te iban a tener tanta confianza, porque era como difícil de confiar en esos años. ¿Lo sentías? Lo sentían algunos compañeros, bromas, muchas veces comentarios malintencionados. Sí, lo viví. ¿Qué cosa? Bueno, obviamente que una persona que anda armada para muchos es un asesino, independiente que nunca haya matado a nadie. ¿Sabes con quién fui compañera yo de chica y lo pasamos muy mal con eso? Con Alberto Mayol. Sí, porque él también tenía un padre que él pertenecía al gobierno militar. Y uno sentía de alguna manera esa acusación cercana de quienes estaban en contra. Manfredo Mayol es como un personaje bastante importante en aquel Y yo fui compañera tiempo. Toda la enseñanza básica con Alberto. Nos sentábamos juntos. ¿Y hablaban de eso? Era No, algo que uno no se escuchaba. hablaba. Uno escuchaba los comentarios. Eran dolorosos, por tanto, obviamente entre nosotros no íbamos a empezar a contarnos, éramos niños. Entonces, tú eres víctima también de lo que te toca vivir. O sea, piensa que cuando viene la democracia, en el fondo, vuelve la democracia, mi papá lo echaron de la policía. Fue una especie de vendetta que existió con muchos como policías que sintieron que habían estado en contra. Nunca he encontrado el hilo verídico para contar quién y cómo fue. Eso te iba a preguntar, ¿bajo la dirección de quién fue cuando se hace el traspaso, ¿sí? Se castigó a muchos, se le pidió la baja a muchos generales de carabineros, a muchos oficiales, y fue una especie de castigo, porque en el fondo sabían que yo había estado apoyando las reuniones. Bueno, eso te puedo contar. Mi papá estuvo muchas veces en las reuniones previas a la democracia. Cuando se juntaban los políticos, ellos los cuidaban. Y eso era por una rama de ciertos oficiales que ofrecían protección, escondidos, por supuesto, del alto mando. Pero tú me dices que cuando llega la democracia los echan. Los echan. ¿Pero por qué los van a haber echado? No tengo idea por qué y cómo ocurrió y quién fue el que dio la orden, pero eso ocurrió y ocurrió en todas las ramas, no solamente en investigaciones. Hay algo ahí también que pasó hace unos días atrás y que es un tuit que tú pones a raíz de lo que pasó, y yo me imagino que también de alguna manera como que te removió también lo que sucedió, los asesinatos de carabineros que desgraciadamente vimos, Rita Olivares, también el suboficial Palma, y hay aquí tú estabas viendo también una declaración que hizo el ministro de Justicia. El ministro de Justicia, el ministro Cordero, que también era hijo de carabinero. Sí. Entonces dice, como nieta e hija de carabinero y policía, estoy llorando con el ministro de Justicia en Estado Nacional. Desde esa posición se vive distinto esta crisis,
por respeto uno no opina de todo lo que se hace y dice, pero duele diferente. También estuve en esa pieza con miedo a no verlo más. Sí. Cuéntame un poco qué te pasó con respecto a lo que sucedieron esos días, que fueron días muy como chocantes también, ¿no? Es que se confrontaron dos realidades que venían en enemistad hace tiempo, pues en el fondo... ¿Tú te hubieras imaginado hace 2 años atrás una manifestación a favor de Carabineros aquí en Plaza Italia? No. No, ya. Entonces, veníamos hace rato con una tensión de qué o a quién tú podías apoyar y a quién no. Entonces, yo, como muchas otras personas, hemos tratado de no ensuciar lo que ocurre, tratando como de defender a unos y a otros, porque no se podía nomás en ese momento, ¿no? O sea, había un odio parido contra cualquier cosa que significara represión policial, y por supuesto todos estamos en contra de la represión policial, pero eso no quiere decir que uno esté en contra de Carabineros o de la policía. Entonces, cuando mueren los oficiales o suboficiales que suben de rango cuando mueren, fue también algo bien impactante. Yo creo que para los que vivimos esa historia siempre, cuando tú eres hijo de un policía, tú vives con el miedo que te maten tu papá, pues. Tú vives con ese miedo, porque es lógico. Todos los días se ven enfrentados a... Piensa que yo cuando iba el domingo a la casa de mi abuelito, todos llegaban y dejaban su arma ahí. Pues para mí era natural, en el fondo, ver que ellos anduvieran armados, pero eso también significaba desde chica entender que a ellos les podían disparar. Entonces yo creo que cuando el ministro cuenta esta historia, yo volví a ser niña, como que me sentí en la vulnerabilidad de él como hijo, porque él cuando se pone a llorar en el programa, no se pone a llorar como ministro, se pone a llorar como persona, como alguien que está en este momento en una situación súper compleja, que es tener que defender, ¿cierto?, casos emblemáticos en donde sí se violaron los derechos humanos, pero al mismo tiempo entender que él como hijo de Carabinero también tiene algo que defender de lo que su padre representa en el país, po. Y eso a mí me representa mucho, porque yo he sido súper crítica en redes sociales de cada vez que ha ocurrido algo que yo siento que violenta a la ciudadanía. Pero yo siempre voy a defender a Carabineros. O sea, en el fondo, siempre voy a respetar la labor que cumplen porque la conozco, porque es el sacrificio, porque así como, no sé, por la gente que es hija de médico, tú sabes que a veces no ve a los papás. Yo muchas veces no vi a mi papá porque estaba de guardia, pues. Cumpleaños, Año Nuevo, Navidad, digamos, y sumado a eso todo el riesgo que representa estar en la calle. Y ahora, tú estás cuidando a tu papá. Cuéntanos un poco. Es que es muy loca la historia. No es que lo esté cuidando, es que la vida da muchas vueltas y recuperé a mi papá. Es como que llegó de vuelta a mi vida. Cuéntanos un poco qué pasó, porque a los 16 tu papá, digamos... Nunca más viví con él, po. Ya. Y ahora, claro... Y tuvieron una relación que me imagino que no fue cercana. Tirante, me ha como conflictuada, ¿no? Un poco atrapados todos en esta historia que no tenía nada que ver con nosotros, que era una separación y una nueva familia, etcétera, etcétera. Y nada, pues ahora volvió mi papá a nuestra vida, digo yo, porque con mi hermana que te contaba que nació muchos años después, la Katy, le mando un besito. Del mismo... Sí, de mi madre y padre. Madre y padre. ¿Cómo se llama tu hermana? Katy. Katy. Parte de tu tribu femenina, digamos. Sí, po. Sí. Ojo que mi hermana rompió el matriarcado porque tengo un sobrino menor, el único hombre en la familia. Ya tienen un hombre. Un hombre en toda la familia. Que un torbellino. Ya. Y bueno, ahora mi papá volvió a vivir con nosotras, porque en el fondo está viviendo con mi hermana y en el fondo nos estamos haciendo cargo las dos de él, pues ahora que es adulto mayor y que... ¿Pero qué le pasó a tu papá para volver? Está enfermo. Se separó, digamos, de su segunda pareja, así que ahora volvió a vivir con nosotros y es muy chistoso porque volví. Y otro día le contaba a mis hijas, yo no dormía en la misma casa con mi papá desde que tenía 16 años, po. Y ahora le llevo desayuno, ¿cachai? Almorzamos juntos, salimos a pasear los perros, ¿cachai? Tenemos una vuelta en la vida de poder relacionarnos de una manera amorosa, respetuosa, cariñosa, y ha sido muy bonito. Estoy muy agradecida, como a la vida, ¿cachai? Pero igual es ¿no lo sientes una carga en algún momento? No. Porque igual cuando tú me dices que te haces cargo, tu papá está enfermo, o sea, hay que atenderlo, claro. ¿o no? Es que mira, se acaba de hacer una cirugía bien delicada, está en recuperación recién, entonces estuvo en mi casa durante una semana recuperándose. Como yo igual, por mi rutina de trabajo, yo viajo, ahora que viajé se fue donde mi hermana, en el fondo como que estamos las dos cuidándolo. Pero claro, una persona mayor, pues entonces tampoco vas a esperar que tu padre siga siendo el papá que tú viste de niña, pues. Ahora es una persona vulnerable a la cual tú tienes que hacerte cargo él, pues. Así que sí, bien bonita la historia. Y sobre todo, para mí es muy bonito verlo como abuelo, pues. Como abuelo porque
con este mismo más pequeñito, el más pequeño de la familia, el Tomasito, lo saca a andar en bicicleta. Vida de abuelo. Entonces ha sido súper bonito. Mis hijas también, como estuve en la casa. Yo sé que la Emilia, la menor mía, llegaba a la casa todos los días y lo iba a ver, ¿cachai? Así como que lo miraba en la pieza, ¿cachai? Como que para ella ha sido también un muy lindo reencuentro con su abuelo. Y tú dices cómo, y además como que tienen una semana y una semana. Lo que pasa es que no que yo, pero me va mi hermana que tenemos una tuición compartida, le decimos. Una tuición compartida del papá. Sí, tuición compartida del papá. No, pero yo de verdad quiero sacarme el sombrero con mi hermana porque más allá del aporte económico que uno puede hacer cuando los padres están viejos o se te enferman. ¿Tú tienes que hacerte cargo económicamente? Claro, entonces en el fondo sí. Mi hermana fue la que dijo se va a vivir conmigo. Ella tuvo en ese momento el coraje de decir esta cuestión se acabó, mi papá se viene a ir conmigo. Y ella es mucho menor que yo. Me lo ganó, porque como que yo le dije ya bueno ya, entonces ahora compartimos al papá, pero claro, nos estamos haciendo cargo nosotras del papá. ¿Y eso qué significa en términos también de la mirada sobre el mundo? Porque plantearse en esa situación, lo que tú dices, ¿no? Por un lado tú dices, uno no está acostumbrado, estábamos hablando ayer también con Claudio Moreno, como se van repitiendo las historias, actor también, y decía lo mismo, decía, chuta, yo cuidé a mi papá al final y uno no está acostumbrado a ver tu padre frágil, su padre también era súper estricto, etcétera, etcétera, y de pronto esos seres humanos se fragilizan. En el caso del no, pero y además de eso, el caso tuyo son una carga económica que es algo que le está pasando a muchas personas de nuestra edad. Muchas mujeres también. Sí, bueno, las mujeres somos las grandes cuidadoras. Pues, sí, o sea, yo cuidé a mi madre en sus últimos años, me tuve que obviamente hacer cargo de ella. Y el caso de mi padre es el caso que estoy viendo mucha gente de nuestra generación, porque tus papás se envejecen. Convengamos que la salud en Chile es un negocio. Entonces mi papá sin la ayuda no hubiese podido operar, por ejemplo. Entonces, si yo no hubiese tenido las lucas para poder hacerlo, no se opera. Y se muere, ¿cachai? Así de violenta es la realidad que sufren hoy en día los adultos mayores en Chile. Las pensiones, ¿para qué decir? Pues no le alcanza ni para arrendar un baño, digamos. Entonces, ¿pero cuánto tiene él de pensión? No, un chiste. Pues, o sea, ¿pero qué, 80, 70, 110? No más, pero igual no le alcanza, pues, no le alcanza para poder vivir, para ser autónomos, digamos, ¿no? O sea, para ser gente ¿Y para autónoma. ti eso qué significa también? Como decir, wow, o sea, esto es una mega responsabilidad, porque además tú estás también, no 100%, pero a cargo de tus hijas. Estoy criando a mis hijas, sí. Una está en la universidad, la otra, sí, digamos, qué duro. La otra está en el colegio. La universidad es lo más difícil, sí. Sí, no, sí, es una carga importante, pero creo que también yo soy una persona muy privilegiada, o sea, en el fondo tuve la suerte de dedicarme a algo tan raro como lo que me dedico, poder vivir de eso, pues yo vivo 100% del espectáculo, o sea, vivo de mis presentaciones en vivo que me contrata un programa para hacer durante el año una temporada de un programa X, al otro año me llaman del otro, y esos ingresos me permiten tener cierta estabilidad, porque no digamos que es como cuando la gente tiene buenos cargos y viven con la billetera segura. Pero por lo menos me ha permitido darle a mis hijas una vida súper tranquila, y ahora creo que me corresponde nomás lo de mi papá. O sea, yo nunca me lo cuestionaría, ¿cachai? Ya. Porque yo veo para el lado, sin sapear a nadie, que eso no es así para todos. Po. Hay gente que en realidad dice, mi mamá se enfermó, mi papá se enfermó, da lo mismo, ¿cachai? Entonces yo creo que me ha impactado también quizás eso, el ver el abandono que existe muchas veces respecto a los adultos mayores. Yo no digo que todos los abuelitos sean el viejito pascuero, todos tienen su historia y tampoco voy a juzgar a quienes no quieran hacerse cargo un padre o una madre por los motivos que sea, porque tampoco estás obligado a asumir algo que no quieres, pero yo creo que a uno le corresponde, esa es mi opinión. Eso te iba a preguntar, tu papá no es el viejito pascuero tampoco. No, el viejito pascuero. ¿Y cómo han sido esas conversaciones? ¿Cómo de alguna manera, cómo es tu papá? No sé, o un señor nuevo, no sé, sí. ¿Qué te pasó? Yo creo que no es que sea un señor nuevo, es que yo lo aprendí a conocer ahora. Ya. Dejé de juzgarlo, obviamente, por lo que él vivió, por las malas decisiones que pudo haber tomado, porque yo también he tomado las mías, muy malas decisiones respecto a mis relaciones. Entonces encuentro que conociéndolo a él también me he aprendido a conocer yo. Y esa es una oportunidad que la vida te da a veces nomás. Entonces encuentro que este reencuentro para mí fue así como luminoso, como poder decir, mira, yo ¿por qué estaba buscando aquí? ¿Por qué estuve acá? ¿Por qué aguanté esto? ¿Por qué me hice cargo de algo que no me correspondía, etcétera, etcétera? Como que siento que también en él he encontrado cosas que yo no tengo, por ejemplo. Mi papá, por ejemplo, es muy cariñoso.
Y yo no necesariamente soy muy cariñosa. Entonces creo que como que también él me está enseñando a ser una mamá distinta a esta edad, que ya he criado. Mi hija mayor tiene 27 años, digamos. Entonces las niñas se ríen de los mensajes que me manda por WhatsApp, ¿cachai? De lo cariñoso que es. De lo cariñoso que es, ¿cachai? Como bendiciones. Muy papá. Papá de WhatsApp, digamos. ¿Y qué es lo que le gusta? Buen día, mi amor, que esté muy bien. Pero ya no siguen siendo buenos para el diente los dos. Sí, somos buenos para el diente. ¿Todavía? Pero él no puede comer Claro, tanto pues como no. ahora. O sea, se acaba de operar, digamos. ¿Y pero... qué hacen? ¿Cuáles son los panoramas que hacen? Bueno, el otro día fuimos al cine a ver una película y después nos fuimos a comer comida mexicana, que a él le encanta, porque él me habló desde chica de la comida mexicana. Yo nunca había salido del país cuando él ya había ido, entonces me contaba que la comida mexicana era exquisita. Entonces, cuando decimos, ¿qué vamos a ir a comer? Comida mexicana, porque me acuerdo un poco de lo que O él sea, me salías contaba. a carretear con tu papá. Salgo a carretear con mi papá. Eso es. Sí, es mi partner ahora. ¿Ese es tu partner ahora? Sí. Bacano, ¿no? Es bacano, no, es bacano. O sea, ¿cómo te lo explico? Es muy bacano. O sea, me siento como súper afortunada. Es como que me hubiera ganado un premio, no sé de qué, pero como que me siento que las últimas semanas de mi vida o los últimos meses han sido súper bonitos, ¿cachai? Como de recuperar algo que perdí, ¿cachai? Un hombre, pues, también, ¿o no? Un buen hombre también estar activo, como tener la experiencia también de lo Sí. masculino desde otro lugar también. De lo masculino sin que sea bien. pareja. Sí, pues. Sin que sea pareja. Y de lo masculino tierno. Porque uno siempre tiende a buscar en lo masculino otra cosa, ¿cierto? La fuerza. Sobre todo No cuando... sé, pues cada uno busca una cosa Se distinta. equivocado mete- tú, pues. Cada uno mete la pata en otros lugares distintos. yo busqué cosas raras, ¿cachai? Claro, ya, Entonces, tú estabas buscando un macho man. ¿Ah? no, está buscando un gallo que te banque también. Si yo soy una mina fuerte, po, difícil, porque en el fondo uno también entiende que vivimos en un país machista, misógino, donde también dedicarse al espectáculo tiene una carga, ¿no? Y donde yo me exhibo, porque yo me exhibo, po. Yo soy una mina que todos los días me pongo, yo misma me pongo en una vitrina. Entonces yo también entiendo que para los hombres de mi edad, porque obviamente no es tema esto para los cabros hoy en día jóvenes que están todos deconstruidos y toda la cuestión, pero para un viejo de nuestra edad, súper difícil bancarse una mina Claro. así. Y aparte que, claro, uno se encarga también de relacionarse con gente que, bueno, si uno atrae también lo que atrae, ¿cachai? Como que en el fondo yo también me buscaba quizás cosas que no era lo mejor para mí, no sé, por no quiero hablar mal de nadie. de No, pero ninguno en el ex. fondo ahora tenéis que iniciar la ruta de la deconstrucción, entonces. Esos son los menores de edad. Vamos a seguir conversando con la Denise Valebrán. Vamos y volvemos, seguimos. Esta ha sido una terapia, quiero decirle. Voy a salir de acá totalmente sanada de todos mis trancas. Claro, y con un novio así, 20 años menor. ¿Ah? Con un Toy Boy. Exactamente, un Madonna Boy. Oye, ya, vamos y volvemos. Estás en Vía X, somos Cadena Nacional. No se vayan, seguimos.